Bien, en esta ocasión vamos a hablar de dos propiedades que tienen los números. Las quise tratar aparte. No las vimos en el primer video donde vimos las propiedades de los números, las quise tratar aparte. Estas dos propiedades son el neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Probablemente las conozcan, las vieron en la secundaria o muy probablemente ya no las recuerdan. Bueno. Estas dos propiedades parecen no tener ninguna importancia, pero cobran importancia cuando hablamos de álgebra. Ya lo veremos más adelante, así que por el momento vamos a recordar qué dice estas dos propiedades, la del neutro aditivo y la del neutro multiplicativo. Comenzamos con la del neutro aditivo. Bien, esta propiedad dice que para todo número existe otro, tal que al sumarse el resultado sea cero. Para todo número existe otro número que al ser sumado con el primero nos da 0 como resultado. Por ejemplo, digamos el neutro aditivo de 7. Para 7, su inverso aditivo debería ser menos 7, debido a que al ser sumados, el resultado es 0. Si sumamos 7 y menos 7, el resultado es 0. Otro ejemplo, digamos menos 5. El inverso aditivo de menos 5 deberá ser más 5, de manera que al sumarse el resultado es 0. Entonces podemos obtener una conclusión muy simple aquí. Si el neutro aditivo es un número tal que al ser sumado con el primero dé 0, entonces podemos sacar como conclusión que si queremos sacar el neutro aditivo de un número positivo, será ese número negativo. Por ejemplo, de 7 es menos 7, de menos 5 es más 5. ¿Sale? Así que, por ejemplo, el neutro aditivo de menos 2 tercios, como podrán imaginarse, será más 2 tercios. De manera que al sumarse, menos 2 tercios más 2 tercios, el resultado es 0. Espero que vaya quedando claro este punto, es algo sencillo. Les comentaba al principio que es muy simple la propiedad, pero es de gran utilidad más adelante. Observen algo curioso, algo muy ventajoso en el álgebra. Observen que, por ejemplo, para el neutro aditivo de menos 2 tercios, no necesité saber qué valor tiene menos 2 tercios, es decir, no necesité hacer la división de 2 entre 3. ¿Sí? La propiedad me dice que para todo número existe otro que al sumarse su resultado sea 0. Entonces, menos 2 tercios tiene como una especie de reflejo, vamos a decirle así, que es más 2 tercios, de menos 5 es más 5, de 7 es menos 7, es como una especie de reflejo de los números, pero con signo opuesto, ¿no? Les decía lo curioso del álgebra, no es necesario que yo sepa cuánto vale esto, ¿sale? Con que cumpla con esta regla, estoy escribiendo el neutro aditivo de un número. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos como ejemplo, digamos, raíz de 3. Yo no necesito saber cuánto es la raíz de 3. La podemos calcular, ¿no? Quizás la raíz de 3 es 1.40 y algo, pero no necesito saber su valor exacto, ni siquiera sacar todas las decimales posibles, ni nada de eso, para saber que su neutro aditivo debe ser menos raíz de 3. De esta manera, yo sé que si resto, que si sumo raíz de 3 menos raíz de 3, como son inversos aditivos, uno y otro, deberá ser 0 la suma, sin importar qué valor tenga, no necesito ni siquiera calcularlo. Aplico la propiedad y sé que el resultado debe ser 0. Y lo mismo con cualquier otro ejemplo, por supuesto, ¿no? Digamos, no sé, logaritmo natural de 4. Su neutro aditivo será menos logaritmo natural de 4. Y el resultado de la suma deberá ser 0. De nuevo, observen que no necesitamos saber cuánto es logaritmo natural de 4. Es más, ni siquiera sabemos qué es un logaritmo natural o cómo se calcula, ¿no? A estas alturas no lo sabemos. Pero no es necesario. Aplicamos la propiedad del neutro aditivo y sabemos que eso debe dar 0. ¿Okay? Así que entonces, de la misma manera, si yo puedo escribir
el número que a mí se me antoje aquí, incluso números trascendentes, expresiones trascendentales, así se le llaman a estas, las que son funciones como logaritmo, seno, coseno, tangente, etcétera, se le llaman funciones trascendentales. Yo puedo escribir funciones trascendentales o números, ya sea fraccionarios, enteros, irracionales, etcétera, y no importa, yo puedo determinar su inverso aditivo sin necesidad incluso de conocer cómo se calcula una función, etcétera, ¿no? Así entonces, si yo puedo escribir el número que a mí se me antoje, ya saben lo que hemos venido haciendo en otros videos. Podemos escribir simplemente x. Y como no es necesario que yo conozca el valor de x, entonces su inverso aditivo deberá ser menos x. Y la suma, según la propiedad del inverso del neutro aditivo, deberá ser 0. Así entonces, todo número tiene un inverso aditivo, ¿sale? Que es como una especie de reflejo de él, ¿no? En este caso menos 2 tercios fue más 2 tercios, de menos 5 fue más 5, de 7 fue menos 7, de logaritmo natural de 4 fue menos logaritmo natural de 4, de raíz de 3 menos raíz de 3, de x menos x. De manera que todos al ser sumados dan 0. ¿Sale? Entonces así de simple es esta propiedad del neutro aditivo. Bien, analicemos ahora esta otra propiedad, la propiedad del neutro multiplicativo. Sabrán más o menos de qué se trata, podrán intuirlo. La propiedad de neutro multiplicativo dice que para todo número excepto el 0, subrayo que excepto el 0, existe otro número que al multiplicarse entre ellos se obtiene como resultado 1. Y quiero también aclarar que es 1 positivo. ¿Sale? Ahorita regresamos a esa excepción del 0, ¿ok? Veamos un ejemplo. Digamos 5. El neutro multiplicativo de 5 debe ser un quinto. Pero, ¿por qué un quinto? Recuerden que dice la propiedad que al multiplicarse estos dos números, el resultado debe ser 1. Y vean que efectivamente es 1. Recuerden que debajo del 5, aunque no se muestre, hay un 1. Y recuerden que para multiplicar dos fracciones, se multiplica el numerador por el numerador de la primera por el numerador de la segunda. Y el denominador de la primera por el denominador de la segunda. Así entonces tenemos 5 por 1 en los numeradores, nos da 5. Y 1 por 5 en los denominadores, nos da 5. El resultado es entonces 5 quintos. Y 5 quintos es 1. 5 entre 5 es 1. Más entre más es más. Y 5 entre 5 es 1. Recordemos que en la división se sigue la ley de los signos. Exactamente igual que para multiplicar. ¿Sí? Más entre más es más entre menos menos, menos entre más menos y menos entre menos más. Es exactamente la misma reglita que para la multiplicación. Bien, así entonces el inverso multiplicativo de 5 entonces es un quinto. ¿Okay? Y viceversa, ¿no? El inverso multiplicativo de un quinto es 5. Pongamos otro ejemplo, digamos menos 4. El inverso multiplicativo de menos 4 va a ser un cuarto, por la misma razón que en el ejemplo anterior. 5 y un quinto son inversos multiplicativos porque al multiplicarse su resultado es 1. Aquí 4 y un cuarto al multiplicarse su resultado es 1, pero aquí hay un pequeño pero. Los signos, la multiplicación nos dice menos por más, el resultado va a ser menos. Y nosotros queremos que sea 1 positivo, eso es lo que dice la propiedad. Para todo número, excepto el 0, existe otro número que al multiplicarse se obtiene como resultado un 1 positivo. ¿Sale? Si hacemos esta operación, al igual que arriba, vamos a colocar un 1 debajo del 4. 4 por 1 nos da, perdón, menos por más nos va a dar menos. 4 por 1, 4 y 1 por 4, 4. Pero el resultado va a dar negativo. Entonces, para que el resultado dé positivo, la única manera es que el 1/4 también sea negativo. Así, al hacer la multiplicación, vamos a colocar debajo del 4, del menos 4, vamos a colocar un 1. Recuerden que ahí lo tiene aunque no se presente. Recuerden que hacemos menos por menos,
Hay que hacernos la cultura de multiplicar primero los signos. Menos por menos, más. Como el resultado va a ser positivo, ya no lo escribo, recuerden, se puede poner el signo más o lo podemos omitir. Menos por menos más, 4 por 1 da 4. Recuerden, numerador por numerador. Y 1 por 4 en el denominador. Y 4 entre 4, pues es 1, ¿no? Y obtenemos lo que buscábamos, el 1. Pongamos un ejemplo más. Digamos menos 4 séptimos. El inverso o neutro multiplicativo, también suele llamársele inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de menos 4 séptimos será de manera que el resultado de 1, recuerden. Entonces el inverso multiplicativo de menos 4 séptimos será 7 cuartos. Es decir, solamente invertimos el quebrado. ¿Sale? El numerador es 4, el denominador es 7. Su inverso multiplicativo estará invertido. En el numerador habrá un 7 y en el denominador un 4. Así entonces, el inverso multiplicativo de menos 4 séptimos será 7 cuartos. Pero hay algo todavía incompleto aquí. Si hacemos esta multiplicación, vamos a obtener menos por más, menos. Y nosotros queremos que nos dé 1 positivo. ¿Sale? Positivo. Entonces aquí ya vamos mal porque tan solo el signo del resultado que hay aquí va a ser negativo. Entonces de nueva cuenta, para que sea positivo, este también tiene que ser negativo. Ambos deberán ser negativos entonces. Ahora sí, tendríamos entonces menos por menos da más. Ahora sí, ¿sale? Ahorita veremos si da 1, pero al menos el resultado sí es positivo. Lo escribimos o no, dependiendo de nosotros. En este caso no lo voy a escribir. Y después, ya saben, numerador por numerador. 4 por 7 nos da 28. Y en el denominador, 7 por 4 también da 28. Y finalmente, pues 28 entre 28 da 1. Así entonces, queda comprobado entonces que el inverso multiplicativo de menos 4 séptimos es 7 cuartos. ¿Sale? Bien, entonces podemos sacar una conclusión así media. No me gusta enseñarles a mis alumnos de esta manera, pero bueno, debido a que esto es solo un repaso, podemos decir que el inverso multiplicativo de un número cualquiera es simplemente el invertir el quebrado, ¿no? Aquí tenemos, observen, 5 sobre 1, recuerden que este 1 siempre está ahí aunque no se vea, 5 sobre 1 y su inverso es el volteado para allá, ¿no? Es al revés, un quinto. El de 4, el de menos 4, perdón. Aquí observen que siempre está el 1 abajo, está siempre presente. Observen cómo su inverso es volteado nada más, ¿no? El 1 arriba y el 4 abajo con el mismo signo, ¿sale? Entonces, para 4 séptimos, para menos 4 séptimos, su inverso también será negativo, ¿sale? Si el número es negativo, su inverso también. Si el número es positivo, su inverso también. Y el inverso multiplicativo entonces de 4 menos 4 séptimos será menos 7 cuartos, con el quebrado escrito al revés. ¿Sale? Con esto aseguramos entonces que el inverso siempre, la multiplicación de estos dos factores nos dará uno positivo. Finalmente quiero atacar esta excepción. Dice que excepto el 0. Tratemos de explicarnos por qué. ¿Por qué el 0 no aparece? Es una excepción de esta regla, de esta propiedad. Bien, si tenemos el número 0 y aplicamos la propiedad que acabamos de aprender, su inverso multiplicativo debería ser el número escrito en forma de quebrado invertido, ¿verdad? Es decir, colocaríamos un 1 abajo del 0, que aunque no lo presente, ahí está. Y entonces diríamos que su inverso multiplicativo es el quebrado escrito al revés, o sea, 1 sobre 0. Así de simple. Pero antes de tratar de hacer esta operación, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa? Olvidémonos ahorita, momentáneamente olvidémonos de este ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos un número cualquiera? Vamos, por simplicidad, voy a elegir el número 5, por ejemplo. ¿Qué pasa si este 5 lo divido entre sí mismo, entre 5?
El resultado será 1. Este ejercicio suelo explicárselos a mis alumnos de la siguiente manera. Es como si ustedes tuvieran 5 pesos, es como si ustedes le dijeran a una persona, ¿sabes qué? En esta bolsa traigo 5 pesos en monedas de a 5. ¿Cuántas monedas traigo aquí en la bolsa? Pues será una moneda, ¿no? ¿Qué pasaría si nos dijeran, en esta bolsa traigo 5 pesos en monedas de 1 peso? ¿Cuántas monedas tengo? Pues solo dividimos ese 5 entre 1, ¿verdad? Porque son monedas de 1 peso. Entonces trae 5 monedas. Y si nos dijeran, en esta bolsa traigo 5 pesos en monedas de a 50 centavos, ¿cuántas monedas traigo? Entonces dividimos 5 entre 0.5, ¿verdad? Eso nos da 10. Es decir, trae 10 monedas. ¿Qué pasaría si nos dijeran, traigo 5 pesos en monedas de a 10 centavos? Dividiríamos 5 entre 0.1, ¿cierto? Y 5 entre 0.1, porque son monedas de 10 centavos. 5 entre 0.1 nos da 50. Es decir, trae 50 monedas de a 1 centavo. Y pongamos el ejemplo más extremo. De a 10 centavos, perdón. Pongamos un ejemplo más extremo. Digamos que traemos los mismos 5 pesos, pero en monedas de a 1 centavo. Dividiríamos 5 entre 0.01, ¿no? Porque son monedas de a 1 centavo. Entonces el resultado 5 entre 0.01 nos da 500. Es decir, trae 500 monedas en su bolsa, ¿no? Y pongamos un ejemplo todavía más extremo. Digamos que existieran, que pudieran existir monedas de a una milésima de peso. ¿Sale? Traigo 5 pesos en monedas de a una milésima. Dividiríamos 5 pesos entre un milésimo. ¿Sale? Y ese resultado, 5 entre 0.001, nos da 5000. Es decir, tiene consigo 5000 monedas en la bolsa. Y así podemos seguir con el ejemplo. Pero detengámonos a observar qué sucede cuando tenemos 5 pesos, perdón, en monedas de a 5. Tenemos nada más una moneda. En monedas de a peso tenemos 5. En monedas de 50 centavos tenemos 10. En monedas de a 1 centavo tenemos 50. Observen qué sucede cuando el número que está abajo comienza a hacerse pequeño. ¿Qué pasa con este? Observen cómo empieza a crecer. ¿Sale? Mientras más pequeño sea el número que está abajo, más grande es este. ¿Sale? A eso en el álgebra se le llama inversamente proporcional. ¿Sale? Es decir, el número de monedas es inversamente proporcional. El número de monedas es inversamente proporcional al valor de cada una de las monedas. ¿Ok? Entonces, mientras más grande sea el valor de las monedas, menos monedas tendremos. ¿Sale? Mientras más pequeño sea el número de las monedas, más monedas vamos a tener. Se dice que son inversamente proporcionales. Bien, continuemos con el ejemplo, aunque sea mentalmente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con este número si este número lo hacemos cada vez más pequeño? Y más, y más, y más, y más, y más, y más pequeño. Digamos un ejemplo aún más extremo. Digamos 5 entre 0.000000, ya no sé cuántos ceros son aquí, y un 1. El resultado, quién sabe cuál será, no lo voy a calcular ahorita. Lo que quiero que ustedes observen es que este número, aunque yo no sé cuánto va a dar aquí, sí puedo estar seguro de algo. Este número que va a dar aquí va a ser un número súper gigante, ¿no? Va a dar, no sé, 5 millones, 50 millones, 500 millones, algo así, ¿no? Va a dar un número muy, muy grande aquí, ¿sale? Entonces, llevemos nuestra mente aún más lejos, ¿sale? ¿Qué pasaría si nos dijeran, esto suena ilógico, pero ¿qué pasaría si nos dijeran, tengo 5 pesos en monedas de acero? Esto se sale de nuestra lógica. 5 pesos en monedas de acero pesos. ¿Cuántas monedas traigo en la bolsa? ¿Sale? Se sale de nuestro concepto, ¿no? Nuestra mente no lo puede razonar. Pero las matemáticas nos ayudan a razonarlo. Las matemáticas nos dicen, ¿sabes qué? Este número de aquí yo no sé cuánto es. ¿Sale? 5 entre 0 no sé cuánto sea. Pero sí sabemos que debe ser un número súper gigante, ¿no? Porque mientras más pequeño sea el que está abajo, mientras más se acerque al cero, mucho más grande se va a hacer este valor. Entonces esto significa que un número dividido entre 0
no está definido. Es un número súper gigante. Es un número muy, muy, muy grande, pero indeterminable. No podemos determinar qué número es. Sabemos que es muy grande, pero no podemos determinar cuál es. ¿Sale? En las matemáticas decimos que el resultado da infinito. Y se representa así con este símbolo, como un 8 acostado. ¿Sale? Entonces, de aquí podemos sacar una conclusión. Observen que aquí yo hice el ejemplo con un 5, pero en realidad podemos hacer el ejemplo con el número que sea, con el que sea. ¿Sale? Lo importante es el que está abajo, el número que está abajo. El número que está abajo es el que causa el problema. ¿Sale? Entonces podemos sacar una conclusión de aquí. Una división de un número entre cero no está definida en matemáticas, no existe. ¿Sale? Sabemos que se trata de un número súper gigante, pero no lo podemos determinar. No sabemos cuál es. ¿Sale? Eso lo vamos a ver en cálculo diferencial precisamente, en un tema que se llama límites. Pero bueno, ahorita lo dejamos así. Entonces, esto significa entonces, volviendo al ejemplo anterior, esto significa que el cero no puede tener inverso. Porque 0 entre 1 es correcto. Este 0, perdón, tiene un 1 aquí abajo aunque no lo presente. Pero si lo invertimos, quedaría 1 entre 0 y este valor, este es el que no existe. ¿Sale? Este valor no existe. Por eso dice la reglita, ¿sí? Que todo número tiene para todo número existe otro que al multiplicarse por él se obtiene un 1, excepto el 0. ¿Sale? El 0 no tiene esa propiedad. ¿Ok? Ahora podemos entender por qué. Espero que hasta aquí haya quedado clara las dos propiedades. Finalmente voy a dar unos ejemplos a manera de tabla. Bien, solo para terminar y a manera de resumen entonces hacemos una tabla. Yo voy a dar en la columna que dice número, voy a dar algunos números y vamos a ir completando la tabla con sus respectivos neutros aditivo y multiplicativo. Pongamos los siguientes ejemplos. Tenemos los siguientes ejemplos: menos 1, 0, menos 3 cuartos, raíz de 7 sobre 3, seno de 30. ¿Sale? Observen que pongo expresiones raras, aunque ustedes digan, pone unos ejemplos muy, muy difíciles, pero la verdad es que yo quiero que ustedes vean que estas propiedades no necesitamos, para obtener, digamos, estas propiedades, no necesitamos saber cuánto es raíz de 7 sobre 3, ni cuánto es seno de 30. No necesitamos saber sus valores o cómo se calcula o qué. ¿No? Si seguimos la reglita podemos obtener sus respectivos neutros, aditivo y multiplicativo, incluso sin saber de qué número se trata, ¿no? De qué se trata, cómo se calcula. Bueno, comencemos con el menos 1. Su inverso aditivo, el inverso aditivo de menos 1, recuerden que el inverso aditivo es un número tal que al ser sumado con este nos debe dar 0. Así que entonces el inverso aditivo de menos 1 será 1. Observen que efectivamente si sumamos menos 1 y más 1, menos 1 y más 1 es 0. Y su inverso multiplicativo. Su inverso multiplicativo será, recuerden que este valor, este número, al ser multiplicado por el número de aquí, nos debe dar más 1 positivo. ¿Sale? El inverso multiplicativo es un número tal que al ser multiplicado por este de más 1, entonces podrán imaginar que el inverso que va aquí es un 1 también, pero negativo. Debido a que menos por menos es más y 1 por 1 es 1. El resultado debe dar 1. Vayamos con el 0. El 0 siempre es un caso especial. El neutro aditivo de 0, ¿cuál será? Sabemos que el neutro aditivo es un número tal que sumado con este de 0, pues entonces también es 0, ¿no? El neutro aditivo de 0 debe ser 0 también. ¿Sale? Observen que estos dos números al ser sumados, pues dan 0. Y el inverso multiplicativo de 0, acabamos de hablar hace un momento de él. El inverso multiplicativo de 0 no existe, está indeterminado. Bien, ahora, el neutro aditivo de menos 3 cuartos es un número tal que sumado con este de 0. Entonces ya lo dijimos hace rato, es como una especie de reflejo de él, ¿sale? Como un reflejo de él. Entonces el inverso aditivo de menos 3 cuartos deberá ser más 3 cuartos. Observen que si sumamos menos 3 cuartos y más 3 cuartos, el resultado es 0. ¿Sale? Su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 3 cuartos, recuerden que solo lo invertimos, ¿verdad? Solamente lo invertimos con el mismo signo. Entonces sería menos 4 tercios.
y ese es su inverso multiplicativo, ¿no? Menos este número por este número deben dar 1. Menos por menos más. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. 12 sobre 12 da 1 positivo. Se preguntarán por qué no lo hice así con este. Bueno, porque este es un 1 y abajo de él hay otro 1, aunque no lo presente. Entonces, si los invertimos, pues da lo mismo, ¿no? Obtenemos exactamente lo mismo si le damos la vuelta, ¿no? Si ponemos un 1 aquí abajo y luego los invertimos, pues da la vuelta, da lo mismo. Pero no aquí con el 3 cuartos. El 3 cuartos, si lo invertimos y le damos la vuelta, nos quedaría 4 tercios. Y también con el mismo signo. Bien, ahora raíz de 7 sobre 3. Su neutro aditivo, se imaginarán, será el mismo número pero negativo, es decir, menos raíz de 7 sobre 3. De nuevo insisto en que no necesitamos saber cuánto es raíz de 7 sobre 3. Podemos hacer la operación con una calculadora, sacar la raíz de 7 y lo que nos dé dividirlo entre 3, pero no es necesario. Raíz de 7 sobre 3, su inverso aditivo deberá ser menos raíz de 7 sobre 3. Al ser sumados, ¿sale? Nos dará 0. Y su inverso multiplicativo, ya saben qué hay que hacer, solamente hay que invertirlos y mantener su signo, ¿sale? Entonces tendríamos más 3 sobre raíz de 7. Observen que 3 por raíz de 7 y 3 por raíz de 7, aunque no sepamos cuánto da, sabemos que va a dar lo mismo, ¿verdad? Ya lo vimos en algún otro video, el orden de los factores no altera el producto, entonces da lo mismo si yo multiplico raíz de 7 por 3 que 3 por raíz de 7. Aunque yo no sepa cuánto es el resultado, las propiedades que hemos visto hasta aquí nos indican que nos va a dar el mismo, aunque no sepamos cuál es. Y como vamos a dividir un número que no conocemos entre él mismo, ¿sale? Aunque no los conozcamos, si dividimos un número entre sí mismo, siempre va a dar 1, ¿sale? Y además va a ser positivo, que es lo que nos dice el inverso multiplicativo. Así que entonces estamos en lo correcto. Finalmente, seno de 30. De nuevo observen que no necesito saber cuánto es seno de 30. Su inverso aditivo deberá ser menos seno de 30. Así entonces, si yo sumo seno de 30 y menos seno de 30, pues el resultado debe ser 0, aún sin saber cuánto es. Finalmente, el inverso multiplicativo. Recuerden que aquí abajo hay un 1, aunque no se vea, en el seno de 30 hay un 1 abajo. Entonces simplemente lo invertimos para obtener 1 entre seno de 30. Y ese es su inverso multiplicativo. Entonces, seno de 30 multiplicado por 1 sobre seno de 30 nos debe dar 1. Recuerden que aquí abajo del seno de 30 hay un 1 aunque no se muestre, entonces seno de 30 por 1 es seno de 30 y seno de 30 por 1 que está aquí abajo, seno de 30. Vamos a obtener lo mismo arriba y abajo y al ser divididos el resultado va a ser 1. Bien, espero que haya quedado claro estas dos propiedades del neutro aditivo y del neutro multiplicativo.